Pueden abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 12 al 21, que va a hablar sobre cómo tener seguridad conscientemente del gran amor que Dios tiene para con nosotros. Cómo tener una seguridad para vivir la vida cristiana conscientemente del gran amor que Dios tiene para con nosotros y sus implicaciones que vamos a ir viendo. Para eso vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículos 12 al 21. Dice así: Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que podamos agarrar la seguridad que este pasaje nos inspira, Señor, que nos tira a nuestros corazones, Señor, que podamos, por así decirlo, ser contagiados por la seguridad del apóstol Juan. Pues él dice: en esto hemos conocido, creímos el amor de Dios, todo aquel que confiesa, palabras que nos hacen divisar la seguridad que el apóstol Juan tenía, Señor. Y queremos nosotros tener cada vez más también, queremos crecer en esa seguridad de pertenecer a Dios en este mundo, Señor, lleno de maldad, Señor, lleno de aflicciones, Señor. Queremos estar conscientes de lo más importante. Queremos vivir una vida segura en el conocimiento salvador de Dios. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros, hermanos, debemos tener una seguridad, una confianza basada en el amor que Dios tiene para con nosotros. Debemos tener una seguridad basada en el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora, ¿qué debo hacer para tener esta seguridad basada en el amor de Dios? El pasaje aquí en cuestión nos va a decir, en primer lugar, que tenemos que experimentar el amor de Dios en nuestras vidas para tener una seguridad. Debemos experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice: Nadie ha visto jamás a Dios. Aquí el apóstol Juan antes estaba diciendo que nosotros, siendo objetos de ese gran amor de Dios Salvador, entonces debemos amar así también, como Dios nos amó al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Así también nosotros debemos amar. Y luego aquí en el versículo 12 en cuestión nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. Él quiere entrar en un tema para exhortarnos a expresar el amor de Dios en el mundo. Y nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué lo dice? Como yo dije, aquí a Dios no lo vemos presencialmente, al Padre principalmente. Él es espíritu, no lo vemos.
Y a Jesús tampoco, ahora lo vemos también porque Jesús ya resucitó. No lo vemos, Él es espíritu, no lo vemos. Pero lo vemos por medio de nosotros, por medio de el amor manifestado en nosotros hacia otros hermanos. Se ve en las acciones nuestras. Por eso el apóstol Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero, por así decirlo, si nos amamos unos a otros, sigue diciendo, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, si nos amamos unos a los otros, quiere decir que Dios está permaneciendo en nosotros. Y ahí sí podemos ver a Dios. Dios está permaneciendo en nosotros. Y dice, y por lo tanto, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ese amor puro de Dios, que es distinto a cualquier amor terrenal, se ha perfeccionado en nosotros. Quiere decir que el amor de Dios se encuentra en su expresión más amplia, por así decirlo, llega a su completitud, el amor de Dios llega a desbordar en su manifestación cuando uno ama al otro hermano. Ese amor extraterrestre, extramundano, llega a desbordar en nuestros corazones porque Dios, que es amor, permanece en nosotros. Y así el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Imagínense que un extraterrestre vino, un extraterrestre que tiene conocimientos más avanzados que nosotros, vino y dio una inteligencia casi ilimitada a un ser humano. Luego esa persona, ¿qué hace? Tiene inteligencia ilimitada, quiere beneficios. Yo quiero ser rico, por ejemplo, dice. Y él crea un artilugio ahí revolucionario, una tecnología revolucionaria para hacer un invento, vender y tener grandes multitud de dinero. Luego se aburre y quiere hacer el bien a la humanidad y con sus conocimientos hace algo que beneficia a muchas personas. Y bueno, como tiene inteligencia ilimitada, sabe todos los idiomas, puede ir a cualquier lugar del mundo y vivir. Pero claro, eso también trae responsabilidades. Si tenés una inteligencia ilimitada, tenés que usarla bien, porque podés empeorar las cosas. Pero bueno, así es lo que pasa con un cristiano. Dios nos dio su amor ilimitado, un regalo sin igual a los creyentes que el mundo no tiene. Por eso hay tanta maldad en el mundo. No hay amor en el mundo. Hay tanta envidia, celos, contienda, maledicencia. Y bien pueden tener todas las obras de la carne que se ven en las Escrituras. ¿Por qué? Porque no tienen el don divino. No tienen a la persona más excelente del universo, que es Dios, que podríamos decirle que trasciende a este universo. No está en este universo. Él es el que hizo el universo. Él está fuera del tiempo, como estuvimos viendo la predicación pasada. Y ese amor, que es Dios, fue entregado a nosotros. Romanos 5:5 por ahí dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que es de Dios. Fue derramado en nuestros corazones. Así podemos nosotros amar de una manera celestial. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. Podemos amar de una manera divina. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios en nosotros. Es un amor ilimitado. Y claro, así como creyentes nosotros hacemos cosas grandiosas. Podemos no responder mal por el mal que nos han hecho. ¿Por qué? Porque le amamos a la persona. Por ejemplo, viene alguien y te dice, vos sos un cualquier cosa, no sé qué. Vos te callás. Porque le amás, actúas bien, no pagás mal por el mal. En el mundo, 2 más 2 es 4. El otro te dice esto, vos vas y le decís otra cosa peor. Pero el que tiene el amor divino va a usar ese privilegio que no todos tienen.
y va a amar inclusive a sus enemigos y va a poder disfrutar de paz y gozo a no entrar en esas aflicciones que vienen por causa de las contiendas. Y así en adelante. El amor de Dios es un regalo que se tiene que apreciar. Es un regalo que no todos en el mundo tienen, solo los hijos de Dios. El amor se perfecciona cuando demostramos ese amor al mundo. Por eso el mundo conocerá que somos de Dios cuando mostramos unidad. ¿Y cuál es, digamos, el vínculo que nos une? El amor, como dicen muchos pasajes. El amor es el vínculo que nos une. Por lo tanto, cuando el mundo ve que hay unidad en los hermanos, dicen, ¿cómo ellos son tan unidos así? Nosotros no somos unidos. Y si nos unimos es por propia conveniencia, para hacer la empresa crecer y bueno, para tener más guita, etc. Pero nosotros nos unimos ¿para qué? Para darle la gloria a Dios, porque nos amamos realmente de corazón, porque queremos a Dios. Por eso nos unimos y viene el Espíritu y nos hace experimentar ese amor más aún. Porque, al fin de cuentas, es el amor de Dios que nosotros transmitimos. Entonces, como Dios es amor, estamos transmitiendo actos de Dios mismo entre nosotros. Y eso es algo sobrenatural, hermanos. Así que, cuando nosotros experimentamos la vida de esa manera, nos va a transmitir una seguridad de que pertenecemos a Dios. Nos va a dar una seguridad de que no somos como el mundo. Nos va a dar una seguridad que si morimos ahora, vamos a ir al cielo. Nos va a dar una seguridad que esta vida es pasajera, que ya viene una vida eterna. Y vamos a pasar con el Dios del universo, que es lleno de amor, de gracia, de perdón. Pero también es un Dios de ira para los que no le aceptan y le rechazan. Pero si nosotros experimentamos la vida con los actos de Dios amando, cada vez vamos a estar más seguros de que pertenecemos a esa realidad favorable. Están golpeando. Y vamos a experimentar que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. El amor de Dios se encuentra en su expresión más completa cada vez en nosotros. Además también de estar seguros por las obras manifestadas amorosas en nosotros, aquí el apóstol Juan en el versículo 13 nos dice que el Espíritu también juega un papel crucial en estar seguros que pertenecemos a la divinidad. Versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, en Dios, ¿no? Y que Él permanece en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu nos asegura la permanencia de Dios morando en nosotros. ¡Wow! Y nos asegura que nosotros también estamos en Dios. El Espíritu que nos fue dado. Vieron que yo les dije Romanos 5:5 que el amor fue derramado en nosotros por el Espíritu. Bueno, ahí también está el Espíritu en nosotros, que nos asegura que Dios permanece en nosotros. Y Juan acá aclara eso porque es muy crucial. Pues uno puede decir, yo solo porque obro bien y le respondo bien por el mal que me hicieron, por eso yo estoy seguro que yo permanezco en Dios. ¿Sí? No, pero ten en cuenta que ese amor no es autoinfundido. También la divinidad tiene que morar en vos. El Espíritu Santo hace que Dios mismo more en vos. El Espíritu Santo habita en tu corazón. Ahora vos sos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si sos templo del Espíritu Santo, tenés a Dios, porque Dios es Espíritu. El Espíritu Santo también. Tenés a Dios.
Y eso conlleva mucha responsabilidad también. Si sos templo del Espíritu Santo, no podés dar tu cuerpo a una ramera, porque ahí vas a estar contaminando el Espíritu, por así decirlo, de Dios con una ramera. Es horrible. ¿Cómo vas a hacer eso? Si vos fuiste comprado por precio, Dios te compró por precio, de tal manera que vos no seas más tuyo, sino que le pertenezcas a Dios. 1 Corintios 6 dice eso. Pues ya no sos más vos. Vos le perteneces a Dios. ¿Cómo vas a hacer lo que querés con tu cuerpo? Si vos tenés la morada del ser más importante, el Espíritu Santo, que es santo. No como algunas religiones que hacen que el Espíritu sea inmundo. El Espíritu, sales demonio, el Espíritu Santo viene acá y hacen un show. Ahí el Espíritu no está. Hace rato que se fue de ahí, si un día estuvo. Porque nosotros no vamos a querer hacer lo que queremos. Porque el Espíritu es el que nos manda. Y en las Escrituras nos dice qué hacer. Como ahora nos va a redarguir. El Espíritu Santo entonces nos hace presente a Dios en nuestras vidas para darnos seguridad. El Espíritu Santo además nos muestra el Evangelio, nos muestra las cosas de Cristo. Juan 14 dice que el Espíritu nos hace saber las cosas que Dios le dio al Hijo. Y Dios le dio al Hijo a nosotros, le dio al Hijo. Y Dios nos hace saber a nosotros que nosotros somos del Hijo. Dios nos hace saber también que el Hijo murió en la cruz para darnos vida a nosotros. Y eso nos da seguridad. El Espíritu nos comunica las cosas de Dios y nos las hace saber a nosotros. El Espíritu nos hace saber lo que nos fue concedido, como dice 1 Corintios 2. El Espíritu es como las arras, las garantías que como que trae un pedazo del cielo que vamos a estar luego, pero ya el cielo está en nosotros por medio del Espíritu. Experimentamos la herencia ya por el Espíritu, pero también lo vamos a experimentar después. Pero ya tenemos la certeza que después los experimentaremos en su completud, porque ya experimentamos en parte esa herencia ya. ¿Qué es la herencia? Todas las cosas que Dios tiene, todo lo que es Dios, lleno de gozo, paz, benignidad, amor, todo lo que es Dios. Eso ya lo experimentamos ya. Eso nos hace saber el Espíritu. El Espíritu entonces nos da mucha seguridad y por eso Juan lo pone aquí. Y además, como estuve diciendo, la obra redentora amorosa de Dios, la obra de redimirnos, de comprarnos a nosotros, de sacarnos a nosotros del sistema mundano, también nos da seguridad. Y por eso, el versículo 14, el apóstol Juan, con una tremenda seguridad, dice, versículo 14, capítulo 4, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El apóstol Juan se pone con los otros apóstoles. Hemos visto. Pues, ¿quiénes eran que vieron a Jesús en persona? Fueron los apóstoles que estuvieron con él. Nosotros hemos visto. Y encima testificamos que el Padre envió al Hijo, quien es el Salvador del mundo. Aquí se ve la seguridad experimentada por este apóstol Juan. ¿De qué? ¿Seguridad basada en qué? Seguridad basada en que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, para rescatar a personas de ese mundo, para salvarlos de los pecados que le iban a llevar al infierno, de salvarlos principalmente para, en vez de estar conociendo el pecado, conocer a Dios realmente de corazón. Por eso Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Y el apóstol Juan dice, hemos visto,
Este ver no es solamente un ver físico, pues muchos vieron físicamente a Jesús morir en la cruz, pero va más allá de la visión, sino implica una visión que contempla con fe. Ve realmente, espiritualmente, que Dios envió a su Hijo. Si vos le decís a una persona acá afuera, por ejemplo, yo salgo acá afuera y pasa una moto, le digo, pará, te voy a testificar algo. Dios envió al Hijo para salvarte si crees en Él. Dios del universo envió a su Hijo. Deja de salir de acá, déjame que yo quiero ir a mi fiesta ahora. Te va a decir así. ¿Para qué? Porque sus palabras son locuras. Porque no ven, no conocen, no testifican. Porque, ¿qué van a testificar de esto si no creen? Pero el apóstol Juan testificaba y veía realmente. Y confesaba. Vemos el versículo 15 que dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en esa persona, en Él. Y esa persona permanece en Dios. Es decir, y Él en Dios. Todo aquel que confiesa, como dije, una persona que ve a Dios realmente espiritualmente, ve el plan redentor y cree, va a testificar, va a confesar lo que Él experimentó. Va a confesar genuinamente. Y si confiesa genuinamente, implica que dice que Dios permanece en él y él en Dios. Eso es una demostración. Una persona que confiesa a Dios implica que Dios está en él. Dios le dijo a Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, ¿vos crees que yo soy de Dios o algo así? Y Nicodemo le dijo, claro, vos haces obras que solo pueden ser obras de Dios. Entonces, implica que Jesús puede hacer obras porque Él está haciendo obras que pertenecen a Dios. Así también cuando nosotros confesamos algo espiritual implica que Dios está en nosotros y por eso podemos confesarlo a Él. Nadie puede confesar, dice un pasaje, que Jesús es el Señor si no tiene el Espíritu, si no lo confiesa por el Espíritu, dice un pasaje. Y luego el 16 aún sigue diciendo, mostrándonos la seguridad experimentada en conocer y creer el amor de Dios manifestado en morir en la cruz por nosotros. Dice 16, mostrando su seguridad de vuelta el apóstol Juan. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hasta ahí. Hemos conocido. Conocen intelectualmente, saben los hechos que pasó, pero no solo intelectualmente, sino espiritualmente conocen. Muchos que conocen, otra vez, y yo voy acá, salgo, no sé, a otro lugar ahí en un supermercado, y le digo, ¿ustedes conocen que Cristo vino a morir? Sí, eso es lo que dice la Biblia, no sé qué. Pero otra cosa es conocerla de corazón, espiritualmente. Y si creyó en ese amor que Dios tiene para con nosotros, como dice aquí, ¿vos conocés que Dios te ama? Le decís así. No va a conocer. Si no cree en Dios, no va a conocer que Dios le ama. Es más, él va a estar más interesado por si su papá le ama, o si su hijo le ama, o si su esposa le ama. Pero, ¿qué importa si Dios me ama o no? Está allá, ni sé si existes. No conoce y no cree el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero el que está seguro de Dios, ese conoce realmente
el amor de Dios. Por esto esta carta de Juan es para dar seguridad al cristiano, pero también para evidenciar si uno viene a la iglesia por inercia, si es creyente, si es increyente o no. También está para analizar eso, porque uno puede venir acá a la iglesia, pero no ser hijo de Dios realmente, no conocer, ser como el mundo. Y después se va a ir al infierno. Ah, qué malo que sos, Josías, qué malo que es Dios, maldito sea Dios. Pero ahí está siendo contra la realidad. La palabra de Dios no miente. Va a llegar un día que Dios va a juzgar al mundo, si le rechazaron, si le creyeron o no. Y por eso envía predicadores que sean heraldos, que proclamen la verdad. Y un día Dios te va a recordar, escuchaste a un predicador que te dijo que si le aceptas a Jesús vas a tener vida, si no vas a ir al infierno. Y un predicador te predicó la verdad. No se avergonzó, sino que te dijo la verdad. Y vos rechazaste, porque quisiste amar a tus deleites y pasiones. Ese día vas a lamentar por no haber creído el día que escuchaste el Evangelio. Por eso es muy importante estar seguros de la salvación. ¿Conociste, creíste el amor de Dios que envió a su Hijo para salvar al pecador o no? Y luego la parte B quiere pasar a la exhortación a los cristianos. Dice, Dios es amor. Versículo 16, parte B. Dios es amor. Y el que permanece en amor, entonces, permanece en Dios y Dios en él. Está diciendo que, primero comienza diciendo, Dios es amor. Entonces, si vos permaneces en amor, implica que estás permaneciendo en Dios también, porque Dios es amor. Si vos permaneces en obras amorosas, estás permaneciendo en Dios. Y es también Dios está permaneciendo en vos. Y esto te da seguridad. Si vos estás haciendo actos amorosos, no odiándole al hermano, sino amándole, mostrando en distintas razones, no pagando mal por mal, perdonando a tu hermano si te hizo algo mal. Si vos estás demostrando eso, quiere decir que Dios está permaneciendo en vos porque Dios es amor y estás haciendo actos que son de Dios, hermanos. Y esto te va a dar seguridad también. Ahora, para tener una seguridad basada en el amor de Dios, yo debo experimentar el amor de Dios en mi vida y también, vamos a ver, que debo experimentar la libertad del temor. Algo muy común en el mundo, el tener temor. Pero si vos tenés la seguridad basada en el amor de Dios, vas a experimentar la libertad de ese temor que agobia al mundo. ¿El temor a qué? A ser juzgado un día en el tribunal y ser hallado culpable por transgredir la ley de Dios. Crean o no, todo el mundo, si no conoce el amor de Dios, vive culpablemente, porque hay una conciencia que le acusa. Y no se puede librar de esa conciencia, porque no tiene el Espíritu de Dios en él, porque no es de Dios. Y vive con temor a la muerte, como dice Hebreos 2. Viven con temor a la muerte. ¿Qué va a venir después? Si realmente existe Dios. En su conciencia sabe que existe Dios. Pues dice Salmos 14, dice el impío no hay Dios. Pero en su corazón sabe realmente. Salmos 14. Vamos ahí para ser más textual. Salmos 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero él sabe en su conciencia que un día va a tener que rendir cuentas ante Dios. Sabe que no puede vivir bien acá la vida sin Dios. Él sabe, porque hay un vacío en él. Por eso muchas personas
se matan porque no pueden llenar ese vacío. Por eso muchas personas viven infelices, porque no pueden llenar ese vacío que sienten. Ese problema que muchos lo dicen, problema existencial. Oh, yo tuve un problema existencial. Hace poco estaba viendo una youtuber ahí que dijo de publicar muchos videos, no sé qué, porque estaba casi en un problema existencial. Casi me mato, tuve que hacer algunas cosas ahí. Ese es el vacío, el problema existencial. ¿De dónde vengo? Algo me falta. No tengo paz, no tengo tranquilidad. Algo me falta. ¿Por qué tienen ese temor, resumidamente? No experimentaron el amor de Dios. No experimentaron el amor de Dios. Versículo 17 nos dice eso. Versículo 17 del capítulo 4. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y sí, por eso el amor de Dios se perfecciona en parte de nosotros. ¿Cuál es el objetivo? Darnos confianza, que no vamos a ser condenados en el día del juicio. Dios nos quiere ahora a nosotros mostrar su amor, para que nosotros tengamos confianza, que no vamos a ser condenados como el mundo en el día del juicio. Juan 12:48, hablando del juicio, dice, Juan 12:48, hay un juicio para el que me rechaza, Jesús dijo. Hay un juicio, Jesús dijo, para el que me rechaza y no acepta mis palabras. Cada palabra que hablé le condenará en el día final. Cada palabra que escuchaste de Cristo, ahora por medio de la palabra, si no aceptas, si le rechazas, esas palabras son las que te van a condenar en el día del juicio. A mayor luz, mayor condenación, dice otro pasaje. No sé si vieron la comedia de Dante, que es la Divina Comedia de Dante. Dijo que en el infierno hay distintos niveles de juicios. Y dice que en el último nivel, el nivel del infierno más insoportable, está Judas. ¿Por qué? Porque estuvo escuchando más tiempo a Jesús, tuvo mayor luz, entonces mayor juicio en el infierno. Mejor, dijo Jesús, le sería a Judas no haber nacido nunca. ¿Por qué? Escuchó muchas palabras de Jesús. Las mismas palabras son las que le van a condenar en el día final. Ese es el día del juicio. Si un creyente sabe eso, que va a haber un juicio, pero no crece en el conocimiento del amor de Dios, va a vivir atormentándose, porque él sabe bien lo que es ese juicio. Él experimentó la realidad de la verdad de que va a venir un día del juicio. El Espíritu le convenció de pecado y de justicia y de juicio. Y si ese cristiano no profundiza en conocer el amor de Dios, va a estar atormentado. Porque ¿qué nos enseña el amor de Dios? El amor de Dios nos enseña la obra de Cristo en la cruz. Que Dios envió a su Hijo para derramar su sangre preciosa, para tomar la ira que nosotros merecíamos en el infierno por los siglos de los siglos. El amor de Dios nos muestra que Dios nos quiere libertar del juicio si le aceptamos. El amor de Dios nos muestra que todo está bien. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Jesucristo, en quien ahora tenemos entrada a la gracia, estamos firmes en ella, en la gracia. Aquel que cree que Dios te da la salvación gratuitamente, porque Cristo vino a morir en la cruz sin que nadie le tenga que pagar, Él mismo murió en la cruz para darte la salvación. El que cree en esa gracia nunca más va a ser condenado. Nadie le puede quitar de mi mano, dice Juan, capítulo 10. Nadie. Yo le voy a hacer resucitar en el día final. En cambio a los demás
van a estar en el juicio, dice Juan 5. El amor de Dios nos hace conocer que nosotros vamos a estar en la ira de Dios en el infierno. El amor de Dios nos da confianza para estar firmes ahora, no temiendo del día final. La parte B del versículo 17 dice: pues, como Él es Dios, algunos dicen puede significar Jesús también, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Es como que te está diciendo Juan, ahora vos estás en Dios. Y Dios nunca va a ser juzgado porque Él es Dios, Él está afuera, Él es santo. Y si vos estás en Él, vas a ser como Él. ¿Cómo vas a ser juzgado? Y también se aplica, si es Jesús que se refiere aquí, si vos sos como Jesús, entonces no vas a experimentar la ira de Dios, pues Dios ama a Jesús. Y Jesús tenía obras buenas. Y si vos sos como Jesús, no vas a experimentar el odio, la ira, sino el amor. Porque sos como Dios, en simples palabras. Porque Dios permanece en vos y vos en Él. Ahora la pregunta. ¿Vos querés ser como Dios o querés ser como un hijo del diablo? Pues si sos como el hijo del diablo, sí, Dios te va a dar su ira. Ahora otra pregunta. ¿Vos querés estar en el tornado destruyendo a todos como Dios que va a juzgar y mandar al infierno a todos los que hicieron injusticia? ¿Vos querés estar en el tornado con Dios juzgando a las naciones? ¿O vos querés estar fuera del tornado, una casa que va a ser Esa es la pregunta del millón. Si estás en el tornado, estás en Dios. Y no tenés por qué temer a la maldad. Versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Hasta ahí. No hay una coexistencia del amor y temor al juicio divino en un cristiano. O tenés amor o tenés temor a la ira venidera. Si el amor se ha perfeccionado en vos, echa fuera. Es como el agua y el aceite. No pueden estar mezclados. No se puede mezclar. Ahora, claro, nosotros estamos en crecimiento. Nadie llega a tener aquí en la vida un amor perfecto. Puede tener reminiscencias de ese temor, pero no es como el incrédulo, que vive inmerso en el temor, que no tiene esperanza, que cuando vienen las duras pruebas o cuando se recuerda de eventos en su vida que le causaron pesar y tiene tristeza, se desanima y no hay solución. Pero el cristiano, como dice Spurgeon, mira arriba cuando hay problemas. No se fija en lo terrenal. Spurgeon dijo, la tristeza mira al pasado por lo malo que vivió. Los problemas miran alrededor por la circunstancia y tal vez por lo que va a pasar después. Y mira las circunstancias, el problema. Pero la fe mira arriba. No mira atrás, no mira alrededor, sino que se enfoca en lo inconmovible, en Dios. Eso hace la fe en la obra de Cristo en la cruz. Por eso nosotros podemos ser como Pablo, que cuando fue azotado y estaba en una cárcel con Silas, otro hermano creyente, ahí atado en un calabozo, ellos ¿qué estaban haciendo? Cantando y alabando a Dios. Porque en los problemas miraban arriba. Así también nosotros, en los problemas, podemos mirar arriba y tener paz, hermanos. Esto es lo que nos distingue a nosotros. El amor echa fuera todo el temor.
a la ira de Dios. Al contrario, vemos que Dios está mirándonos con una cara sonriente, de mejilla a mejilla. Que Dios canta sobre nosotros, como dice Sofonías 3:17, y se regocija sobre nosotros. Y eso hace la fe en lo que no se ve, pero nosotros creemos, porque la Escritura lo dice. El amor echa fuera todo el temor. ¿Por qué? ¿Por qué echa fuera todo el temor? Porque el temor, cuando uno teme, implica que tiene la idea de que va a ser castigado después. Pero si vos tenés confianza de que Dios te ama, no vas a temer que Él te va a castigar en el infierno. Por eso el amor expulsa el temor. Esto podemos aplicarlo también en cualquier aspecto de nuestra vida cristiana. Hay muchos afuera, en el mundo, que obedecen, van a la iglesia, en cualquier religión, pero por temor, porque hay muchos pastores que les dicen, si vos no vas a la iglesia, Dios te va a castigar en el infierno. Cuidado, si vos no haces esto, cuidado. Inclusive algunos dicen que en la época del apóstol Juan, habían algunos que decían, no le escuches al apóstol Juan, porque él te habla del amor, el amor, el amor. Pero nosotros te decimos la verdad, va a haber juicio, va a haber ira. No creas en el amor, así como dice Juan. Ahora, el mundo es muy, digamos, llevado por las disciplinas, por el temor. Ya les conté una vez a ustedes que cuando yo fui a una zapatería a comprar algo, había uno que a todas costas me quería vender un champión y me dijo, mira, vendeme porque sí o sí necesito que me compre, necesito. Por temor quería vender. ¿Por qué? Porque si no les despedían, por temor que actuaba. Y muchos están actuando solamente por temor y no por amor a Dios. Porque no tienen el amor en ellos y actúan por temor. Por el temor al castigo. Inclusive algunos incrédulos temen al castigo de Dios y por eso actúan y obran y se exasperan. Pero en vano, porque no acuden al amor salvador de Dios. Pero un cristiano puede imitar a Dios como hijo que ya es amado, no por temor a ir al infierno, sino que actúa en respuesta al amor que recibió de Dios. Un esclavo actúa porque debe obedecer al amo. Pero un hijo del amo no actúa como un esclavo, sino porque es hijo y es libre. Saldría a la luz si una persona está actuando por temor o por amor, si le hacemos una prueba. Imagínense que si se sacara toda restricción, todo juicio, si se sacara toda disciplina, todo castigo, si no hubiese encima familia, si no hubiese Dios, imagínense, no hay nada, vos podés ser libre. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Si analizamos, ahí se vería si iban a ir a cometer cosas horribles o no. Porque muchos no cometen cosas horribles porque tienen temor al castigo, o porque su padre le puede estar mirando, o porque la policía le puede agarrar, o porque tiene eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si todas las restricciones fueran quitadas, ¿qué harías? Un cristiano, aunque si quitaran todas las restricciones, actuaría bien, porque actúa por amor, hace el bien desinteresadamente, actúa porque le ama a Dios.
porque le quiere y no actúa por temor al castigo de la ira divina. Ahora bien, el temor de Dios es útil también para un cristiano en este sentido, para que él tema no desperdiciar la vida que tiene en Dios, para que él tema no desobedecer a ese Dios amoroso, para que él tema desobedecer al Dios de todas las cosas, que hizo todas las cosas. En ese sentido, tener un temor sano de Dios es esencial. Ahora bien, aún ese temor sano depende del amor de Dios. Ese temor sano sí se mezcla con el amor recibido de Dios y experimentado de Dios. Ese temor sano sí. Cuando uno cree en Dios y ama a Dios, teme de una manera sana. Yo no quiero. Temo porque Dios es mi papá. Me puede castigar, no llevándome a la condenación eterna, sino disciplinándome para que yo siga en sus caminos. Primera de Corintios, siempre cuando hablamos en la Santa Cena, dice que muchos duermen y muchos se enferman porque Dios le castiga, pero no para condenación, al contrario, es para que no llevarles a la condenación. Porque ya son hijos de Dios. Por eso la disciplina. ¿Por qué? Porque ellos no quieren obedecer a Dios porque primero no tienen un amor perfeccionado en ciertas situaciones en sus vidas. Y por eso deben ser disciplinados. Y somos disciplinados. Pero lo principal es, para no entrar en la disciplina, lo principal es creer en Dios, en su obra en la cruz. Y eso nos va a dar un temor sano y no un temor dañino. Y en el versículo 19, Juan hace una aclaración importante para que alguien diga, sí, yo amo a Dios, yo hago todas las cosas bien. ¿Qué dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No digas, yo no tengo ningún temor a la ira divina porque yo amo a Dios. Pará. Él fue que te amó primero. Es todo de gracia. Él fue que te amó primero. Aquí Juan nos promueve una vida vivida conforme al Evangelio, a que Cristo vino y murió en la cruz para darnos ahora también la capacidad para vivir la vida cristiana. Sin la obra de Dios, sin la obra de Cristo en la cruz, nosotros no podemos amar. Él fue que nos tuvo que amar primero. Hay un comentador que se llama Sloyan que dice, Dios siempre hace el primer movimiento en el juego del amor. Dios hace el primer movimiento. No es que vos primero le amás a Dios. Porque yo le amé a Dios, ahora yo puedo experimentar libertad del temor. No, Dios siempre hace el primer movimiento en este juego. Y además, les quiero añadir otro paso en los movimientos de este juego. Dios también hace todos los restos movimientos, que también nosotros luego participamos en esos. ¿Por qué digo esto? Porque también dice Cibes, un autor, y nos da más claridad. Dice, la gracia es la voz que nos llama a cambiar. ¡Cambia! Pero luego nos da el poder para cambiar. Es decir, Dios nos dice, amame porque yo te amo. Pero también nos da el poder para amarle a Él. No es que Dios primero nos ama y luego nosotros tenemos que amarle independientemente de Dios. No, si nosotros respondemos amándole por lo tanto, es porque Él nos da las fuerzas para amarle. Porque saben que ningún creyente puede amar a Dios sin que Dios les dé la fuerza
para amarle a Él. Por eso el cristianismo es cristocéntrico, es centrado en la obra de Cristo en la cruz, es centrado en la gracia manifestada en la cruz de Cristo. Y esto nos diferencia de muchas religiones que sí, tal vez dicen, sí, Dios te ama, sí, pero luego vos tenés que obedecer, hacer esto, y nunca te dicen que Dios te da la gracia aún para obedecer. No te dicen eso. Hermanos, además de nosotros experimentar, para tener una seguridad basada en el amor, y entonces experimentar así el amor de Dios en nuestra vida, experimentar la libertad del temor, debemos también experimentar el amor de Dios entre nosotros, entre los hermanos. Versículos 20 nos dice una advertencia. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que hay muchas personas tal vez que dicen yo amo a Dios. Pero claro, es fácil decir yo amo a Dios porque Dios no está, digamos, visiblemente. Pero Juan te dice, no, mira que Dios está en los hermanos. Si vos decís que amás a Dios, implica que estás amando a los hermanos, porque Dios está en los hermanos. ¿Cómo vos podés amar a Dios que no le ves y aborrecer a los hermanos que sí les ves? No tiene sentido. Tenés que demostrar que le amás a Dios amando a los hermanos que le estás viendo. Se tiene que demostrar en hecho y en verdad que amás a Dios. ¿Y cómo? Demostrando que amás a los hermanos. ¿Y cómo se demuestra eso que amo a los hermanos? ¿En qué consiste amar a los hermanos? Bueno, demostrando que tenés un deseo por mostrar bondad hacia el hermano. En distintas maneras bíblicas. Eso implica que no siempre tenés que decir, por ejemplo, darle lo que la otra persona quiere. No, porque si es un amor bíblico, hay veces que tenés que retener de darle algo por amor a la persona. No le voy a dar todo el rato, ponerle 3,000 pesos, si luego me dice, salí de acá vos, dame la plata nomás. No, si vos le amás realmente, le vas a querer corregir un poco. El amor de Dios es bíblico. Por eso hay que depender de Dios y de las Escrituras para saber amar correctamente. Ahora también está el otro extremo. Si vos no le das ni un 3,000 pesos a una persona que está aquí en la iglesia y no le das nada, ahí también no estás demostrando un acto amoroso. Y podemos pasar a muchas aristas de eso. Y aclaro que nadie es perfecto, pero el amor se demuestra así. Como así vemos cuando la planta está creciendo y vemos que tiene forma de una cierta planta, podemos decir, esta es una planta de este estilo, de esta digamos especie, no sé qué, porque vemos algo de ella. Aunque no esté desarrollada completamente, vemos algo. Así también se ve algo en un cristiano. Se demuestra. Y luego dice, y nosotros, hay un mandato, tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se acuerdan de la ilustración del extraterrestre que yo le dije que dio un poder ilimitado de inteligencia a un humano? Claro que se acuerdan, ¿no? Imaginen que ese humano tiene una inteligencia ilimitada y luego de hacer muchas obras extraordinarias, inventar inventos tecnológicos, cayó en arrogancia. Oh, qué capo que yo soy. Ah, mirá qué inteligente que yo soy. Bueno, es un desafío tener un poder ilimitado. Lo dijo el sabio Spider-Man, que a gran poder hay una gran responsabilidad. Así también
hermanos, nosotros tenemos que ocupar ese gran don divino del amor responsablemente, pues el amor es algo muy eficaz, es una arma espiritual que los demonios no les gusta para nada. Es como una metralleta súper avanzada del futuro que vino al pasado para aniquilar a las huestes enemigas. El amor es algo de Dios. A las huestes enemigas no les gusta. El amor tiene la capacidad de transformar vidas. Si vos sos amoroso para con otra persona, sos capaz de transformar vidas. Había una persona que demostró amor dando su vida por otra y después la otra quedó cambiada. Y cuánto más si nosotros creyentes mostramos amor unos a los otros. Vamos a tener la posibilidad de cambiarnos unos a los otros cada vez más. En vez de estar pensando, qué mal que me hizo ese, yo le voy a pagar mal por mal. Ese seguramente piensa mal de mí. Ese nada. En vez de pensar así, acordate de la arma divina que Dios te dio, el amor. Y ahí vas a pensar de una manera distinta. Y eso, adivinen qué, te va a traer paz. Te va a sacar toda esa sed de venganza. Te va a sacar esa sed de venganza, que es natural, porque los restos de la carne siempre, cuando alguien te hace un mal, vos tenés esa sed de venganza, es natural. Por eso la Escritura dice a los creyentes, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, no paguen mal por mal. Si vos considerás el amor de Dios, en esos momentos donde la carne ahí se quiere rebelar, donde ahí estás con hambre y sed de venganza, si vos considerás ese poder, esa sed de venganza se irá y te va a dar gozo, paz. Y si vos demostrás eso a un hermano, ese hermano va a decir, yo quiero activar ese amor de Dios que yo tengo más todavía, así. Quiero cubrir los pecados de mi hermano, porque el amor cubrirá multitud de pecados, como dice Primera de Pedro. Vas a ser capaz de transformar muchas vidas, hermano. Es un gran privilegio y debemos aprovechar el amor de Dios en nuestra vida para servir a nuestro prójimo y poner la necesidad del hermano antes de la de nosotros. A poner en primer lugar las aflicciones que el otro está teniendo, en vez de pensar, no, a mí me hizo mal, a mí nomás, a mí nada, solo. El amor te va a hacer capaz de no pensar mal inclusive de otro, de creer todo, dice, de pensar lo justo. El amor es sufrido, todo lo cree, todo lo soporta. Es un gran privilegio amar. Experimenta más en tu día a día este gran amor de Dios. Y así vas a estar experimentando más ese amor de Dios que murió por estos criminales que merecíamos la ira. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por el amor de Dios que nos ha dado, Señor. Gracias por ese amor que fue incondicional, que no miró nuestra condición, al contrario, la juzgó en Cristo en lugar nuestro, para darnos gratuitamente la salvación y para ahora ser amados como Dios ama a su Hijo, Señor. Te pedimos que podamos usar este gran privilegio de amar, Señor, con un amor divino que el mundo no conoce, Señor, para hacer luz en el mundo, para mostrar unidad entre nosotros, Señor, para experimentar más a Dios en primer lugar, porque Él fue quien nos amó primero. Señor, te pedimos que nosotros cada vez más paguemos menos mal por mal, Señor, sino bien, Señor, por cualquier obra de otros, Señor. Que cada vez tengamos una perspectiva distinta y así experimentemos más gozo y paz. Pues el reino de Dios no consiste en bebidas o comidas, como muchos estaban peleando, vos no comes vos no tomas esto. No, el reino de Dios es cuestión de justicia, alegría y paz, como dice Romanos 14, Señor.
Te pedimos que conozcamos más este amor en nuestro día a día, Señor, para tener más seguridad en la vida, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.